¿Así te prende el computador tuyo? No, es que me conecté a la reunión, mira, mira, ¿viste? Mira, estoy subiendo. Mira, mami, Oh, ¿verdad? es el carrusel. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, Nicole. Hola, María José. Vamos a esperar hasta las 9, un poquito pasadito para ver si se sigue conectando más gente para Sí, comenzar. ujú, ok.
Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Hola, buenos Muchas días. gracias a todos. Tanto que bueno, no sé. Vamos a dar 5 minutitos para empezar la capacitación para ver si se incorporan más personas. Bien, gracias. Pero la flema es más de como de pecho. Como ¿O de- no? Toda la razón. Ah, muy bien. Toda la razón. Como de pecho armado. Claro, en español, cuando hablamos de flema, es secreción que sale con la tos, que viene desde los bronquios a nivel Como esa que pulmonar. fuma que le sale una Que torra. es flema. Y hablamos de mucosidad en general, en español, cuando sale de la parte alta de la vía respiratoria. Pero ojo, eso puede, no, como bien señala Pri, no solo estar acá, no solo una rinitis en la nariz, Detrás de la nariz. sino que también hay unas cavidades aquí adentro que se comunican con los maxilares, Acá que son detrás de la los nariz. senos paranasales, claro. ¿Esa es la Ya. sinusitis? Y eso puede ser también sinusitis y que puede generar secreción muy espesa y muy abundante. Con mucho dolor Hay de un cabeza. video que dice que es divertido, pero es una cuestión que la gente dice. Una niña que dice, estoy obstruida. Está la pista obstruida. Pero se obstruye. Es que yo lo vi, ese video en particular, pero De la Mariana, después se lo muestro. ya, pero Mariana puede tener, hay personas que refieren a obstrucción porque a nivel nasal las mucosas se inflaman, engruesa la mucosa y aparte de eso hay mucosidad, entonces no pueden respirar por la nariz, puede ser una obstrucción nasal y tienen que respirar por la boca. Ojo que al respirar por la boca el aire va a echar frío y los síntomas del aire frío, ¿no es cierto?, van a generar mayor malestar. Pero la obstrucción más intensa y más preocupante desde el tema de salud son la obstrucción de los bronquios. Flema. Y se obstruyen por la mucosidad. Puede ser por la mucosidad, la inflamación de la mucosa, pero además se puede agregar un tercer elemento, ¿Cuál? broncoespasmo. ¿Qué ¿Qué es? es eso? En el interior de nuestros pulmones tenemos, ¿no es cierto?, pequeños bronquios que son como cañerías con las que circula el aire. Y esos bronquios se pueden apretar, obstruir. ¿Cómo notan ustedes esa obstrucción? De abajo, hay como un pitito. No sé si lo Ah, eso no, cuando nos ocultan, claro. tosa. Y entonces, y hay un pitito. Pero Sí, no pero a las personas adultas mayores se lo escucha a veces un pitito al respirar. Y al respirar, ustedes cuando notan ese pitito, y fíjense, al final de la expiración, está botando el aire y al final se escuchan como unos pititos de gato así, están obstruidos los bronquios. Está Y Claro, que están quiero obstruidos, pero por la ordenar mucosidad. la mucosidad. ya, ¿Quiero ordenar la mucosidad? ¿Por qué? Pero si estamos hablando de la mucosidad, si se obstruyen es por la mucosidad. Bueno, Ah, es por la mucosidad. ya pasaron los 5 minutitos, así que que vamos a comenzar. Yo les voy a hacer la presentación del curso puede y ser. la profesora que va a estar Yo ustedes tenía en esta oportunidad doctor. Porque y en el doctor acá las dice, como sesiones dice, sincrónicas. cuando los Les ojos pido ya por están verdes, como favor nos que decía el pongan mensaje, silenciar, por es favor, los porque que hay tienen bacterias. Pero abierto resulta el que muchos micrófono, de esos mocos también como que bajan y porque se se van a la guatita. ¿Será escucha que también me puede algo generar como problemas en la televisor de guata? fondo. Sí, Pero usted como anfitriona los puede silenciar igual. Ya. Ahora, eso puede ser por la acción directa del virus, pero además muchas personas no sé si han sentido que cuando tienen resfrío, tienen mucosidad. Venga, mi niña. Sí. Eso es lo más desagradable. Claro, y toda esa mucosidad llega al estómago y tiene una carga viral que puede generar cierto grado de... En los puntos, usted puede silenciar a Scarlett. Voy a revisar. Ah, Scarlett, ya. Silenciar. Ya, perfecto. Ya.
A ver, silenciar a aquella otra persona, parece que está. Ya. Ahí sí, ya estamos todos ok. Ya, a ver, les cuento un poquito. Mi nombre es María José Castro, yo soy analista de la unidad de capacitación y anfitriona en este curso que se llama Aspectos Prácticos para para la prevención del burnout y minimización de sus efectos del estrés. Es un poquito largo, pero sé que les va a ayudar mucho. Les cuento un poco por qué estamos acá. Producto de una solicitud del Consejo Superior de Ministros, la cual pidió realizar un proceso de nivelación de brechas de capacitación para las funcionarias y funcionarios de las Cortes de Apelaciones de todo el país. Y es que se llegó a 5 cursos, pero un poquitito, voy a silenciar acá. No me da la opción. Ya. Bueno, es que llegamos a estos 5 cursos de capacitación, los cuales están alojados en nuestra plataforma de estudios virtuales. Les cuento un poco, este curso comenzó el 23 de mayo y termina el 17 de junio. Los horarios de estas clases sincrónicas, estas actividades, que son 4, es de 9 de la mañana a 10:30 horas. Sin embargo, se ha gestionado para cada uno de ustedes una comisión de servicio hasta las 16 horas. La idea de esto es que terminado esta clase puedan revisar los contenidos alojados en nuestra plataforma de estudios virtuales para que ustedes puedan ir avanzando en los conocimientos. El curso consta de 2 evaluaciones, que es una grupal y un cuestionario de selección múltiple alojado en la plataforma, donde existe la posibilidad de 3 intentos. O sea, si ustedes tienen problemas con un intento, pueden realizar otro. 3 intentos para realizar esta prueba. Terminados tu curso, tienen 7 días de plazo para hacer las evaluaciones y subir a la plataforma el trabajo grupal. Los grupos los van a ir definiendo ustedes con la profesora. Cada módulo consta de preguntas, las cuales los van a ayudar a ustedes a revisar los contenidos y a reforzar lo que han ido aprendiendo. Entonces, es súper importante que ustedes vayan avanzando y estas preguntas les van a ayudar mucho. Si no, pueden ir retrocediendo en el contenido. La profesora guía es Nicole Núñez Palma. Con ella podrán resolver todas las dudas respecto a los contenidos, a las pruebas y a los grupos para el trabajo grupal. Bueno, las consultas referentes a la plataforma, las conexiones, en específico de la casilla, perdón, de la plataforma de estudios virtuales, la pueden hacer con nosotros. Yo les voy a dejar en el chat un correo que es estudiosvirtuales@pjut.cl, en el cual les va a ayudar a que ustedes, ante cualquier consulta o pregunta, nos puedan hacerla a través de este correo. Recuerden que terminado este curso pueden seguir revisando los contenidos, eso los va a ayudar mucho para poder ir avanzando. Y bueno, nada más que desearles éxito en este curso y esperamos que esta capacitación sea un aporte para cada uno de ustedes y que lo aprovechen al máximo. Bueno, Nicole, te dejo y te doy el pase para que empieces a dar tu curso. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todos, a todas las que ya están conectados. Es un gusto para mí poder verlos hoy. Me gustaría que comenzáramos contextualizando un poco porque entiendo que ya han tenido acceso a la plataforma. De hecho, hay un módulo, que es el primer módulo, que yo ya envié un material grabado acerca de ello. Entonces, me gustaría que me fueran comentando más o menos qué es lo que han podido revisar porque la clase de hoy día está enfocada principalmente al segundo módulo, ¿sí? Entonces, si hay algunos aspectos que reforzar ahora del primer módulo, también podemos ver la forma de revisar ahí dudas, consultas que puedan existir. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido con la revisión del contenido en la plataforma?
¿Han podido acceder? Hola, buenos días. Sí. Hola, Christopher, buenos días. Eh, a mí no me llegó el silabario con el link de esta reunión ni nada de eso. Entonces yo la semana pasada lo pedí. Bueno, está en la web, pero no sale el horario de inicio y de término, ¿ya? Esa es una Ok. cosa. Lo otro es que como no se hizo la clase la semana pasada, indicaron de que iba a llegar un correo con un video. Ese correo a mí no me llegó. Ujú. De todas formas, yo revisé el módulo 1, lo completé, y revisé el módulo 2, también lo completé, pero no hay preguntas en el módulo 2, por lo menos a mí no me aparecieron. Sí, Al ok. finalizar el módulo se repite, la parte donde se supone que va la pregunta, se repite el módulo completo, el 2. Al menos eso me pasó a mí 2 veces. En el título donde dice la actividad, a eso te refieres, A ¿cierto? eso me refiero, se volvió a repetir el módulo completo con la Sí, ya, materia. ya, perfecto. Vamos a ir ajustando ahí también algunas cosas, ¿ya? ¿Alguien más le pasó similar a Christopher? Y lo último, Sí, perdón, Christopher quería terminar con algo. sí, en la parte del módulo 1, en el detalle de empatía, la descripción de empatía y habilidades sociales, la descripción es la misma, no sé si eso es correcto. No, hay un error en la parte de la definición de las habilidades sociales Claro. que en la parte sincrónica yo ya lo tengo corregido. Entonces ahí vamos Ah, ok. a revisar esos aspectos que de repente hay como error dentro del contenido de la plataforma, lo vamos a ir resolviendo acá, ¿ya? Al igual, en el módulo 2 hay una... A ver, permítame un momento. María José, ¿estás por ahí? Jo, te están hablando. Profesora, si algo se acopló y se escucha. Ya, ahora sí. Sí, estaba ¿Aló? viendo. ¿Sí? Sí, María José. Perdón. No, iba a solicitarte si podías dejarme de confitriona para poder silenciar cuando Sí, se está de activa un micrófono. confitriona. Sí, ahora ya me di cuenta. Sí, Sí, eso era, gracias. ya. Les comentaba que en el segundo módulo también hay una pequeña definición ahí que me parece que es la de la gratitud, que está reemplazada por el de resiliencia y también está corregido para la clase sincrónica. ¿Ya? Así que en estos espacios vamos a ir corrigiendo todos esos pequeños errores que puedan haber dentro de la plataforma. Bien, ¿alguien más quisiera comentarme cómo ha interactuado con la plataforma, si ya ha podido avanzar? Profesora, buenos días. Scarlett Berríos de La Serena. Buen día, Carlos. Hola, buenos días. Yo también avancé igual que el otro colega y concuerdo con él. Primero, tampoco me llegó el correo suyo con las modificaciones o las aclaraciones. No sé si a mis demás compañeros les habrá llegado. Para entrar al curso, sí, yo entré por estudios virtuales sin problema, pero también había el mismo error que dijo mi colega entre empatía y habilidades sociales, era exactamente lo mismo. Ya entendí que usted lo mandó y todo, pero sí, era lo mismo. Sí, mire, les explico un poco. Yo lo que envié a ver, nosotros debimos tener una clase sincrónica respecto al módulo 1 la semana pasada. Sin embargo, por temas de horario que pareciera que no era compatible, yo tuve que grabar la clase. Y esa clase yo ya la envié. Ahora, esa clase, para que llegue a ustedes, tiene que pasar, bueno, por manos de otras personas para que pueda llegarles, ¿cierto? Lo que no he enviado es un correo referente a las correcciones de las definiciones del contenido. Eso lo vemos directamente aquí en la clase sincrónica, ¿sí? Yo quiero aportar una cosita. Sí, a lo Lo que, mejor ahí tienes más información, sí, María José. sí, yo tengo información que aquí las personas encargadas de la plataforma directamente están ya gestionando subir el curso, Ah, el perfecto. video. Así Ya, que se está trabajando en eso ahora, en este momento. ya. Muy bien, muchas gracias. Bien, Ya. entonces la mayoría ha podido revisar módulo 1. Respecto al módulo 2, ¿han podido revisar el contenido? ¿También? Ya, ya, ok. Ok, perfecto. Haciendo un sondeo para poder atender más a las necesidades del grupo, ¿necesitan que revisemos algunos contenidos también del módulo 1? ¿Algo específico que quieran consultar en este momento? Por ejemplo, la corrección de esa definición que aparece repetida. Sí, por ahí alguien levantó la manito. Sí, profesora, podría hacer un repaso del módulo 1 para así estar más preparado a lo que viene, el segundo. ¿Podría hacer Ya, un un pequeño repaso, repaso? Sí, un por repaso favor.
rapidito y puntualizar ahí rapidito. esa pequeña definición que está cambiada en la plataforma. ¿Ya? Perfecto, muchas Perfecto. Y ahí nos vamos con módulo 2. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra necesidad respecto al módulo de hoy? No, estamos de acuerdo. Ya, súper. Les voy a compartir mi pantalla entonces. Disculpe, no me presenté Alberto León de acá de Copiapó, por favor. No me presenté recién. Alberto de acá de Copiapó. ¿Alberto? De Copiapó, Alberto León, de acá de Copiapó. Con gusto. Igualmente. Bien. Voy a compartir mi pantalla entonces. Me gustaría que... Profesora, disculpe, Sí, buenos días, Miriam Belli, yo me estoy conectando al curso ahora buenos días, Miriam. por la asistencia. Cuénteme. Le decía que me estoy conectando al curso, he Ah, estado ya. escuchando los comentarios, no sé si pasó asistencia antes, por eso le comento que me estoy conectando hace unos 5 minutos. Ya, Tuve perfecto. un Sí. pequeño inconveniente al inicio. María José, si me puedes aclarar cómo hacemos el tema de registros de asistencia, ¿lo van haciendo ustedes? La idea es que usted, profesora Nicole, tiene que ir haciendo la asistencia. Ya, perfecto. Ok. Nosotros igual vamos a ir anotando las personas que se van incorporando al curso, pero la idea es que usted nos entregue después una nómina. Ya, Ujú. ya, ok. Entonces, les voy a pedir que para los efectos de la asistencia, espero que todos puedan manejar bien la plataforma y cambiar su nombre, porque, por ejemplo, recién, a ver, recién estaba hablando Roberto, me parece. ¿Roberto o Alberto? Alberto León. Alberto, sí, y tu nombre dice Jaleón, ¿cierto? El Entonces, correo, sí, es el correo. ya, si Dale. puedes cambiar tu nombre y poner, y esto para todos, poner nombre y apellido, de tal manera que yo pueda hacer un pantallazo general y así tener la asistencia de todos, ¿ya? Entonces les pido que ahí vayan corrigiendo sus nombres y apellidos mientras yo les voy presentando esto y luego vamos a hacer, yo les voy a avisar cuando vaya a tomar la asistencia para que estén todos ya corregidos con su nombre y su apellido. No sé cómo se hace. Profesora, disculpe, yo soy súper ignorante, Scarlett de nuevo. Yo el mío Scarlett, dice Scarlett, soy de la Corte de La Serena, que recién hablé con ustedes, de dónde es la señora Miriam, pero no sé poner el apellido, ya, de para verdad. aquellos que no se preocupe, yo les ayudo. Para aquellos que no saben cómo hacerlo, pasen el cursor del mouse por sobre la casilla donde aparecen ustedes en pantalla y les va a aparecer una opción que son 3 puntitos en la esquinita de la ventanita. ¿Ya? Marquen ahí y van a la opción que dice cambiar nombre. ¿La encuentran? Sí. Perfecto. Ahí ingresen su nombre y su apellido y va a quedar ok. Ay, ahí me quedó, me siento grande. Muchas gracias. Qué alegría. ¿Alguien más lo pudo resolver? Profesora, no sé si me ve. Sí, Mi nombre es Jimena, Jimena muy buenos Romero. días. Buenos días. Lo que pasa es que soy de la Corte de Valparaíso. La clase pasada yo no pude estar porque estaba con licencia. Todavía estoy un poquito enfermita. Cambié recién mi nombre. Quisiera saber si aparece, por favor. Aparece Jimena Romero González. Eso soy yo. ¿Está bien? Ya, gracias. Ya, Sí, está está bien, gracias. perfecto. Está perfecto, Ya, Jimena. muy amable, Gracias. gracias. Profesora, disculpe, apareció Alberto León, ¿cierto? Yo Ahora cambié sí, recién. Ah, ya, ahora Alberto estamos. León. Alberto León, muy bien. Copiapó, va Sí, a inglesa. ver. Sí, me parece que ya están todos con nombre y apellido. Hay un usuario que dice iPhone de Cecilia. Cecilia, te voy a pedir por favor que si puedes añadir ahí tu apellido. No sé si me escuchas o si requieres asistencia, me dices. Yo la estoy ayudando. Aquí Gabriela, de la Corte de Valparaíso. Yo estoy ayudando, Ya, no sé si Gabriela. pueden cambiar el nombre. Muchísimas gracias. Una vez que corrijamos el de Cecilia, vamos a hacer el screen de pantalla, ¿ya? Que es la forma más rápida en realidad de poder tomar asistencia.
Ya, perfecto. Entonces les voy a ir compartiendo pantalla. Me parece que ya la están viendo, ¿no? Sí, la estamos viendo. Ah, ya, súper. Súper, súper. Bien, bueno, esto vamos a partir entonces desde el principio viendo algo súper rápido, ¿cierto? Respecto a el módulo 1, que de todas maneras ustedes van a tener ese módulo grabado, la clase grabada mía, entonces la van a ver ahí en mayor detenimiento, ¿sí? Pero le vamos a hacer como una pequeña revisión general para poder contextualizar mejor el módulo 2, ¿sí? Entonces, como ustedes ya han podido familiarizarse con el contenido en la plataforma, este curso que se llama Aspectos Prácticos para la Prevención del Burnout y Minimización de los Efectos del Estrés, tiene por propósito, ¿cierto?, que ustedes puedan gestionar los efectos de la sintomatología del síndrome de burnout y del estrés en el entorno, ¿cierto?, a la identificación de toda la sintomatología para poder minimizarla y también contribuir a la eficiencia en el trabajo, pero también en la vida cotidiana, ¿sí? Tiene ahí un doble propósito que es bastante interesante. Como saben ya, tenemos 4 módulos que vamos a estar trabajando de manera asincrónica en plataforma y cada uno tiene su propia clase sincrónica, 9 de la mañana, en las fechas correspondientes que aparecen aquí abajo, ¿sí? Bien, en este primer módulo lo que nosotros revisamos fueron contenidos relacionados con conocer qué es la inteligencia emocional, conocer distintos elementos que componen esta inteligencia emocional. Vimos acerca de la gestión de las emociones, acerca de cómo se ve esta inteligencia emocional dentro del contexto de la empresa y también algunas definiciones y elementos muy importantes acerca del síndrome de burnout. Bien, alguien que haya podido revisar este contenido en el módulo 1, ¿hay alguna de estas lecciones que le haya sido más compleja o que tenga preguntas asociadas a alguna de estas lecciones del módulo 1? Bien, ok, entonces, ¿qué pudimos observar nosotros? Pudimos ver acerca de la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es la inteligencia emocional? ¿Alguien me lo podría decir? La capacidad de gestionar nuestras emociones. Sí, perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere añadir algo a esa definición? Bien, efectivamente, la inteligencia emocional se relaciona con esta capacidad de poder no solamente gestionar nuestras emociones, sino que partir desde elementos bastante básicos hasta otros más complejos, ¿sí? Vamos a partir en la inteligencia emocional por poder reconocer estas emociones, este concepto que a veces se asocia también a la autoconciencia emocional. Vamos a poder comprender cómo es que se dan estas emociones, ¿cierto? Y cómo se van desplegando de acuerdo a distintas experiencias que vamos vivenciando en el día a día, en el trabajo, en el contexto también de la vida cotidiana y también gestionar y utilizarlas de tal manera que sea un uso eficiente de nuestras emociones propias y también de las demás personas, ¿sí? Nosotros tenemos una potente influencia en las emociones que las demás personas tienen. Todas las interacciones sociales que nosotros vamos teniendo van generando emociones tanto en las demás personas como en nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, la inteligencia emocional nos va a proporcionar este marco, ¿cierto?, de poder gestionar eficazmente nuestras emociones, pero también las de los demás, de tal manera de construir relaciones más armónicas y poder convivir en sociedad de una manera mucho más amable, ¿sí? Bien, entonces habíamos, bueno, yo aquí proporcioné algunos datos que están dentro de la clase grabada y principalmente poder mencionarles que esta inteligencia emocional es el predictor más fuerte del desempeño en el trabajo, ¿sí? Explica alrededor de un 58% el éxito en todos los campos laborales. Entonces, es sumamente importante y como estrategia es muy importante desarrollarla para el bienestar de ustedes en el ámbito laboral y sobre todo
en el contexto de este curso para la disminución de los síntomas del síndrome de burnout. Además, también el 90% de los líderes de alto rendimiento tienen inteligencia emocional, ¿sí? Es muy importante para ellos poder desarrollarla para dirigir equipos de manera muy efectiva. Y la inteligencia emocional también es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros no nacemos con un nivel de inteligencia emocional. Nosotros vamos aprendiéndola con las distintas experiencias de la vida, con la manera también en que cuando éramos pequeños, ¿cierto? Nos enseñaban a regular nuestras emociones, pero también algo muy importante, la forma en que nosotros observábamos cómo los adultos en nuestro entorno regulaban sus propias emociones. Esa es una gran parte o un gran factor que determina la forma en que nosotros también hoy en día, como adultos responsables, ¿cierto?, gestionamos nuestras propias emociones. Entonces, al saber que es una habilidad que se puede aprender, que se puede entrenar, es algo que nosotros vamos a pretender desarrollar en su máximo potencial, ¿cierto?, para poder disminuir estos efectos adversos del burnout. En ese primer módulo pudimos ver algunos elementos que tiene esta inteligencia emocional, que son principalmente habilidades que la componen, que vamos desde la habilidad más primaria de la inteligencia emocional hasta la habilidad más compleja. Y desde la más primaria podemos encontrar todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento emocional, es decir, saber cómo yo me siento, comprender cuáles son mis emociones en una situación determinada, por ejemplo, poder etiquetar la emoción que yo estoy sintiendo, que de hecho en el módulo 2 vamos a ver por qué es tan importante poder darle un nombre a lo que estoy sintiendo en cada situación. Además, también vimos la autorregulación, que la autorregulación está principalmente enfocada a gestionar de manera efectiva la emoción. Si bien nosotros no podemos controlar lo que estamos sintiendo, donde nosotros tenemos completo control es en la forma en que expresamos la emoción. Y es ahí donde esta habilidad de autorregulación nos va a servir para nosotros poder expresarla de la manera más adecuada, ¿sí? Y tenemos enseguida la motivación, que es la capacidad de dirigir las emociones hacia metas y objetivos que sean productivos, ¿sí? Si yo logro tener conciencia emocional, si además de esto las puedo gestionar de manera efectiva, es más alta la probabilidad de que yo pueda transitar en la vida con mayor motivación hacia mis metas y hacia mis objetivos. Además, también, luego de esto, comienza a desarrollarse la empatía, que es esta capacidad de poder, como nos decimos, ¿cierto?, de manera muy coloquial, poder ponernos en los zapatos de la otra persona, pero la empatía nos lleva siempre a un acto más cognitivo, más del pensamiento, como a poder plantearnos qué está sintiendo esta persona en este momento, qué ocurre con esta persona que le lleva a pensar y a sentir y a desear lo que le está sucediendo en este momento. ¿De qué nos puede servir hacer este ejercicio de empatía con otra persona? En estar más, perdón, acá Luciana, en Luciana. estar más cercano a la persona cuando cuenta sus problemas, es como ponerle más atención a la persona, no que sea algo tan, como tan frío, que él se sienta como recibido por la persona que le está escuchando. Sí, muy bien. Genera conexión social, ¿cierto? Genera la posibilidad de poder entablar interacciones desde la perspectiva tanto mía como de la otra persona también. Es decir, en la empatía no solamente estamos considerando lo que posiblemente podría estar pensando o sintiendo la otra persona, sino que también me permite a mí tomar mejores decisiones en cuanto a esa interacción. Por ejemplo, si en una relación yo hago uso de mi habilidad de empatía con esa persona, y quizás yo estoy molesta por algo con esa persona. Y cuando quiero acercarme a conversar esta situación con la persona, me doy cuenta que esta persona, a través de la empatía, no está teniendo un buen día. Pareciera que algo le sucedió, pareciera que está bajo el efecto de otra situación que le está afectando emocionalmente. Al comprender yo esta situación a través de la empatía, es más probable que yo tome otro tipo de decisiones, ¿cierto? Como por ejemplo, al momento de conversar con esta persona, no tratar la conversación de una manera hostil, ser mucho más amable, más comprensiva, ¿cierto? Y esto va a generar
una conexión diferente con esta persona, un vínculo de apoyo, un vínculo más de cooperación, ¿sí? Entonces se van creando redes y relaciones mucho más placenteras. Jimena, estás levantando tu manito. Sí, lo que pasa es que a raíz de lo que usted mencionaba, cuando uno logra entender o ponerse un poco en el lugar del otro, por ejemplo, en las relaciones laborales, muchas veces llegamos al trabajo y llegamos con un problema a cuesta, una situación personal o emocional, algo que nos está causando una incomodidad y uno no entiende a sus compañeros. Muchas veces dice, ni siquiera me saludó, no me contestó, me contestó mal, pero uno no hace un ejercicio un poco más allá y decir, ¿qué le pasará? ¿Por qué me trató de esta manera? Y así es como se van ocasionando fricciones entre unos y otros, pero somos a veces tan cómodos que no nos detenemos a pensar en lo que le está pasando al otro, porque cada uno vive inmerso en su propio mundo, en sus propias preocupaciones, en sus necesidades, en sus angustias, y eso es lo que a mí me pasa respecto de todos estos años de trabajar en este servicio, que aún no he logrado acostumbrarme a la forma de interacción. Prácticamente 17 años que llevo acá y todavía no lo entiendo. Yo me formé en una empresa privada, siempre trabajé en empresa privada y ha sido una de mis mayores dificultades acostumbrarme a trabajar en un mundo bastante frío, bastante indolente, diría yo, muchas veces, que me hirió profundamente, sobre todo los primeros años de trabajo. Ya después uno como que se va haciendo como, no sé si indiferente, fuerte o todo le resbala, pero ya que estoy casi terminando mi servicio, siento que no he logrado acostumbrarme y es por eso, porque a nosotros creo, y lo digo así bien desde mi perspectiva, creo que el problema mayor en la selección del personal que se hace en nuestra institución es que se ve todo por fuera. Y el problema es que cuando uno es un servidor público o elige esto, uno debería tener otras habilidades, porque lo demás se aprende. Pero hay cosas que uno debería desarrollarla en forma casi innata. Y yo creo que es uno de los mayores problemas que hay en el servicio. Ese es mi aporte. Un aporte súper interesante, Jimena. Dijiste cosas muy, muy valiosas. Probablemente no eres la única que tenga esa percepción también. Pero sin embargo, respecto a tu reflexión, me gustaría puntualizar en algunas cosas. Por ejemplo, tú tienes mucha razón cuando dices, claro, estamos en un entorno donde de repente las relaciones no son de acuerdo a la expectativa que uno tiene y a veces uno dice, es que esta persona no me saludó, esta persona me contestó mal, ¿cierto? Y también hace relación a que a veces no sabemos qué está sucediendo con esa persona, porque lo que sucede es que nosotros vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos, ¿sí? Hay un lente en nosotros que tiende a generar un sesgo en la manera en que vemos las cosas, y eso es muy natural, porque tiene que ver con nuestras experiencias. Por ejemplo, si yo soy una persona que no lo estoy asociando a lo que tú me cuentas, es algo hipotético. Si yo soy una Ujú. persona muy sensible al rechazo, por ejemplo, y mis compañeros por lo general son malhumorados, ¿cierto? Y no tienden a tener estas consideraciones de dar el saludo y todo eso, probablemente yo voy a sufrir muchísimo más, ¿sí? Y ahí hay Sí. aspectos que están involucrados en eso, pero que tienen que ver un poco más conmigo. Respecto a eso, les puedo sugerir un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo o estoy pensando, esta persona no me saludó, dentro de esa frase, el me, la palabra me, la vamos a sacar y vamos a repetir la frase. Entonces vamos a decir, esta persona no saludó, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo, esta persona me contestó mal, vamos a sacar el me y vamos a decir, esta persona contestó mal. De esa manera quedamos fuera, ¿cierto?, de la reacción de esta persona y podemos mirarlo desde la perspectiva de espectador, ¿sí? Y eso nos permite mirar la situación de una manera un poco más objetiva y a lo mejor aproximarnos a plantearnos si es que a lo mejor a esta persona le está ocurriendo algo o si quizás necesita también algo, ¿sí? Sí. Ok. Y respecto a otra cosa muy importante que dijiste, esto de que llevas muchos años ahí y que luego ya de un ambiente que se percibe así comienzas a ser más indiferente, dijiste algo central porque es algo que tiene mucho que ver con el síndrome de burnout, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ya cuando vayamos viendo esos elementos, ¿sí? Para que lo tengan ahí, estén atentos a esa parte. Ok. Bien. Entonces,
Perdón, faltaba el de las habilidades sociales, que era justamente el que estaba cambiado en la plataforma, ¿sí? Entonces yo aquí les proporciono una definición de acuerdo a las habilidades sociales y la vamos a entender como la habilidad de interactuar con los demás de manera efectiva y de manera armoniosa, ¿sí? Habilidades sociales hay muchísimas. ¿Cuáles me pueden nombrar ustedes? Hagamos una lluvia de ideas. Ay, perdón. Ser amistoso, Sí, ser amistoso, ¿ok? ¿Cuál otra? Hay muchísimas. Ser positivo ante la gente. Perdón, te escucho bajito, Alberto. Ser positivo ante la gente. Ser positivo, sí, tener optimismo, ¿cierto? Eso nos ayuda mucho en las habilidades sociales. Tienes toda la razón. ¿Qué más? La empatía, La empatía, ¿cierto? Es una gran habilidad social. Bueno, el la respeto, comunicación también, el cómo nos comunicamos con el otro. la comunicación, excelente. Paolo, La persuasión, profesora. ¿la cual? Persuasión. La persuasión, sí, también es una habilidad social. Ujú, sí. A ver, Bueno, ser capaz de escuchar también y de expresarse sin ser latero. Creo que esas dos cosas van de la mano. capaz de expresarse, ¿sí? ¿Ok? Puede ir de la mano esa reflexión, ¿cierto? Con la asertividad, ¿sí? Claro. Ujú, muy bien, Rodrigo. Sí, ser Sí, asertivo, eso iba a decir yo. Ujú. sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Bien, ¿queda El más claro? respeto también es una habilidad social. Sí, también es una habilidad social. Ujú. ¿Queda más claro ahora el concepto cuando hablamos de los elementos de la inteligencia emocional? ¿A qué nos referimos con habilidades sociales? Sí. ¿Sí? Una habilidad de interacción, entonces, que nos va a permitir hacerlo de una manera más efectiva y más armoniosa, ¿cierto? Porque en el fondo, cuando ya estamos hablando de habilidades sociales, nos estamos basando en todas las otras habilidades ya adquiridas. Entonces, cuando tenemos capacidad de reconocimiento emocional, de autorregulación, motivación, empatía, nuestras habilidades sociales se despliegan de una manera mucho más efectiva. Bien, yo añadí esta parte dentro del módulo 1 porque, que les va a aparecer en la clase grabada, porque al revisar el contenido, claro, aparecía el título de ciclo de las emociones, pero no había un contenido asociado al título, entonces yo ahí entregué un material respecto al ciclo de las emociones, pero en el módulo 2 se habla y se amplía el contenido acerca del ciclo de las emociones, así que lo vamos a ver mejor en el módulo 2, ¿ok? Bien. ¿Qué otras cosas importantes de ver del módulo 1 de una manera muy rápida para que vayamos al módulo 2? Bueno, el mismo síndrome de burnout, ¿cierto? Que es como lo que enmarca, contextualiza este curso, ¿sí? El síndrome de burnout, como nosotros bien lo podemos ver acá, que también se le dice el síndrome del quemado, porque es exactamente la sensación de estarse quemando en el trabajo, es la sensación de estarse agotando lentamente, es como encender una vela y observar cómo esta vela se va apagando y consumiendo lentamente. ¿Y por qué lentamente? Porque uno no llega a un síndrome de burnout de una semana a otra. Uno llega a un síndrome de burnout cuando ha sostenido un estrés crónico a lo largo de mucho tiempo. Y es ahí que se genera y se desata este síndrome, ¿sí? Entonces lo vamos a entender como este agotamiento físico, emocional, mental, causado por el trabajo, porque es un estrés específico del ambiente laboral y el estilo también de vida de la persona. Entonces, cuando se complementan estas condiciones de la organización con mi estilo de vida, más este estrés sostenido en el tiempo, se despliega este síndrome de burnout. ¿Hay preguntas acerca del síndrome de burnout de acuerdo al módulo 1? Bien, principalmente el síndrome de burnout
lo vamos a observar en tres grandes grupos de síntomas, ¿sí? Ahí alguien estaba levantando la manito. Sí, profe, soy yo, María Angélica Merino. No puedo prender la pantalla porque mi internet no es muy bueno. No se Eh, lo que pasa es que le quería preguntar sobre cuáles son los síntomas físicos, más bien, porque psicológicos los tenemos claro, el estrés todos sabemos, o creo que todos sabemos cuáles son los síntomas, pero ¿se puede traducir en sensaciones físicas o en síntomas físicos este burnout? Sí, por supuesto. Tiene componentes físicos, emocionales, cognitivos, ¿cierto? Por ejemplo, toda la sintomatología física que tú sientes cuando estás estresada, por ejemplo, la tensión muscular, altos niveles de ansiedad quizás, la sensación de taquicardia en algunos momentos, a veces también ciertas somatizaciones como los dolores de cabeza, dolores estomacales, ¿cierto? Todo eso también se vivencia dentro del síndrome de burnout. Es más, para especificar mejor, tenemos acá una lista de síntomas, ¿cierto? Que está dentro del contenido de la plataforma. Y dentro de estos síntomas físicos podemos encontrar, a ver, por ejemplo, el dolor de cabeza, como bien menciona, la taquicardia, em, también la irritabilidad, también eso genera cierta tensión que la podemos sentir claramente a nivel físico, y otros síntomas. ¿Hay algún síntoma en específico por el cual tú me realices esta pregunta? No, la verdad es que no, pero lo que pasa es que creo que hay un límite súper corto o delgado Ujú, entre lo que puede ser una depresión o el síndrome de burnout. Obviamente en ámbitos o en aspectos diferentes de nuestra vida. ujú, Creo que una depresión maltratada, por ejemplo, puede derivar o puede gatillar un síndrome de burnout en el trabajo, porque claramente el ser humano no está o la persona no está en su 100. Entonces, para allá apuntaba más que nada la pregunta. ujú. Sí, hay ciertos síntomas que pueden ser coincidentes, ¿sí? Entre una depresión y un síndrome de burnout. Pero respecto a la depresión, en la depresión lo que tenemos es una baja importante del estado anímico, es una baja no solamente del estado anímico, sino que de la energía también corporal. Entonces sentimos constantemente que no tenemos esta energía vital para poder realizar lo que realizamos a diario. Y además de eso también sentimos que las cosas que antes eran placenteras para nosotros ya no lo son tanto. Entonces también podríamos experimentar cosas similares dentro del síndrome de burnout, pero ¿cómo podemos diferenciar esto? Eso. Si nosotros, por ejemplo, en la misma situación que tú me planteas, nosotros estamos pasando por una depresión, pero esto además se complementa con características de la organización que son altamente estresantes, como por ejemplo altas cargas de trabajo, horarios demasiado extensos, un ambiente, un clima laboral hostil, ¿cierto? Entonces se va a desarrollar este síndrome de burnout, porque recordemos que el síndrome de burnout es un estrés que se da específicamente en el contexto laboral, ¿sí? Entonces, cuando se combinan las características de la organización con tal vez, hipotéticamente en este caso, ¿cierto? Quizás que yo vengo con un ánimo depresivo por otras situaciones que he estado viviendo, se puede desencadenar, ¿sí? Probablemente en esa situación, quizás, si yo vengo con una depresión, voy a estar sosteniendo a lo largo de mi interacción laboral un nivel más elevado de estrés. Y si en la organización las características no son muy beneficiosas para mi salud, probablemente podría desencadenar en este síndrome de burnout. ¿Queda Ya. claro cómo por ahí? Sí, perfecto. Sí, es más que nada para saber, para aprender básicamente a diferenciarlo. Sé que ninguno de nosotros es psicólogo, pero podemos tener las herramientas para poder hacer la diferenciación, digamos. Gracias. Sí, por supuesto. Bien, entonces, Profesora, importante. profesora, Dígame. disculpe, pero quiero hacer una consulta desde otra perspectiva. Claro. Lo que yo entendí, ¿no es cierto?, es que de alguna manera tiene que haber una combinación entre un clima laboral, por llamarlo de alguna manera, por ponerle un tema o institucional desfavorable, más un tema de estrés y también poco favorable hogar.
para individualizarlo en dos focos grandes, ¿cierto? Y por lo que yo le entendí, se tienen que combinar y tiene que llevarse uno al otro. Y podría ser al revés, podría ser que desde este cansancio, este clima poco favorable, estas largas jornadas, todo lo que ocurre en una oficina, como bien lo describió una colega, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, se llega tan agotado, cansado, que uno tampoco es capaz de sortear de la mejor manera las cosas de su familia o de su hogar. Entonces, al revés, digamos, no es desde la casa al hogar la complementación, sino que desde, perdón, desde la casa a la oficina, sino desde la oficina a la casa. ¿Eso también puede ocurrir? Sí, Scarlett, sí, comprendo muy bien tu pregunta. Claramente, lo que pasa es que hay cosas que nosotros no podemos separar. Cuando nosotros no estamos bien psicológicamente, no estamos en un estado de bienestar o de calma, ¿cierto? Como principal estado a lo largo de nuestros días. Profesora, Claramente, disculpe, hay unas personas hablando y en realidad se ensucia demasiado el audio, no se escucha bien. ya, Hay como que alguien tuviese prendido el audio y está hablando. Si pudiese, ahora se sí, siente bien, no hay ningún ruido. ajá, Profesora, Gracias. parece que ya, algo vamos. suyo, porque cuando usted habla se escucha eso. Cómo está el cargo lanzaguas. Un poquito más atrás. A ver, Sí, sí, Scarlett, que apague la tele, porfa. Y denme un Scarlett momento. también. ¿Alguien está viendo televisión? Sí, yo estoy silenciando a aquellos que Tiene que están haber alguien ahora. que esté prendido en alguna música, en algún televisor por ahí. Que apagan todo. Sí, Alberto, te voy a silenciar un momento. A ver, háganme dedito para arriba los que están con cámara si es que ahora se escucha todo bien. Sí, perfecto, sí, son micrófonos que se van activando, no tiene que ver con mi audio entonces, ¿ya? Por favor, les pido que gracias. tratemos de mantener nuestros audios silenciados y la idea, a mí me gusta muchísimo que vayan activando el micrófono a hacer preguntas porque me gusta mucho la interacción, pero una vez que hagan la pregunta, silencien para que no haya como esa interferencia, ¿ya? De todas maneras, igual yo voy a estar atenta y gracias por avisarme. Bien, entonces, en relación a la pregunta que nos hacía Scarlett, sí, claramente se puede dar. Y pensemos que em, si tenemos estas dos vertientes, ¿cierto? Que pueden generar mayor probabilidad de que se desencadene el síndrome de burnout, que por un lado son las condiciones organizacionales, por otro lado son las capacidades que yo tengo para poder desenvolverme frente a ciertos desafíos, ¿sí? Claramente, si yo, por ejemplo, comienzo a tener un trabajo que no tiene las mejores condiciones para mi bienestar, yo voy a comenzar a sentir un estrés que es natural del ser humano, ¿sí? Hay cierto nivel de estrés que es natural que nos sirve a nosotros para poder trabajar de la manera adecuada, para poder tener nuestro sistema nervioso alerta, para poder enfrentar los desafíos que van surgiendo. Pero esto podría comenzar a ser un estrés muy perjudicial para la salud cuando se combina con el hecho de no tener las herramientas adecuadas para poder hacer frente a esto. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que he desarrollado y he entrenado mis habilidades y herramientas para poder gestionar mis emociones, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con la gestión del estrés, es probable que, aunque el clima laboral o las condiciones organizacionales no sean las más adecuadas, yo sí tenga las herramientas para hacer frente a eso. Y puedo salir de la situación de una manera bastante favorable. Sin embargo, si esas herramientas no están bien desarrolladas, claramente yo voy a comenzar a generar esta sintomatología. Y recordemos que no somos seres humanos que vivamos de manera separada en los distintos ambientes en los que nosotros estamos experienciando la vida. Entonces, todo lo que nosotros nos suceda, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en un ambiente social, ya sea en cualquier lugar donde nosotros estemos interactuando, todo eso lo vamos a llevar a otros ambientes. Entonces, si dentro de nuestro trabajo no nos estamos sintiendo bien, claramente podemos llevarnos aspectos de este malestar emocional hacia la casa. Y al revés también, ¿sí? ¿Te respondo la pregunta con eso, Scarlett? Sí, profesora, me responde, pero me queda otra duda, perdón. Yo Dígame. entiendo que de alguna manera, ¿cierto? Las habilidades sociales se van desarrollando y entrenando con el tiempo, pero eso
tiene que ver también con un tema de carácter y temperamento de cada uno de nosotros. Uno de los dos de alguna manera viene con algunas características genéticas y el otro se educa. ¿Cómo logramos educar aquello que podemos educar de la mejor manera? Porque es algo que viene también intrínseco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque efectivamente todos somos distintos. ¿Cómo logramos llegar a eso? Interesante tu pregunta. Efectivamente, eh, y de hecho en estos módulos vamos a hablar también de actitud. La actitud que nosotros tenemos, la forma en que nos expresamos frente al mundo, está compuesta por nuestro carácter y nuestro temperamento, ¿cierto? El temperamento es el que viene dado por ciertos componentes genéticos, ¿sí? Y el carácter es aquel que vamos formando a lo largo de la vida con las distintas experiencias que tenemos. Ahora, la genética no es totalmente determinante para que nosotros tengamos cierta actitud frente a la vida, ¿sí? Cierta capacidad de desarrollar habilidades frente a la vida. Lo que pasa es que esta genética está ahí y está esperando las condiciones del ambiente para poder expresarse, ¿sí? Entonces, si las condiciones del ambiente, y aquí me tengo que ir un poco más hacia atrás, si las condiciones del ambiente en mi infancia, en mi adolescencia, en mi ambiente familiar, en el ambiente que me educa, ¿cierto? En los primeros años de mi vida, mi ambiente escolar, han sido lo más favorables posible, ¿cierto? Yo entonces voy a ir forjando un carácter y una forma de ser y una actitud ante la vida que a lo mejor no se va a condecir mucho con mi temperamento, ¿sí? Porque he podido entrenarlo, he podido ir desarrollando mis propias herramientas y mis propias habilidades. Y el hecho de que nosotros podamos entrenar esto claramente depende de muchísimos factores. Primero, desde esta primera etapa de la vida, como yo les menciono. Ahora, cuando nosotros ya somos personas adultas y nos vemos frente a la situación en que nos damos cuenta que tenemos la necesidad de desarrollar habilidades dentro de la inteligencia emocional, nosotros lo podemos seguir haciendo. Y esto se debe a un concepto que se llama neuroplasticidad. Antiguamente se pensaba de que las personas solamente podíamos seguir aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades en la medida que estábamos en una etapa de desarrollo crítico, que esto es la infancia, adolescencia, ¿cierto? Pero hay que considerar que la investigación hoy en día dice que esta neuroplasticidad, que es la capacidad de poder cambiar ciertos patrones comportamentales de acuerdo a cómo se comunican distintas áreas de nuestro cerebro, es a lo largo de toda la vida. Entonces nosotros, incluso en este momento en que ya somos personas adultas, podemos entrenarnos en habilidades sociales, podemos ir desarrollando herramientas de gestión emocional. De hecho, dentro del módulo 2 vamos a ver una herramienta de reconocimiento emocional bastante interesante. Em, Algo más te quería mencionar sobre eso, no me acuerdo ahora, pero eh, ¿resuelvo también tu duda con eso? Sí, sí, profesora, gracias. Sí, ya, perfecto. Ok, entonces, para poder ya llegar definitivamente al módulo 2, ¿cierto? Tenemos tres grandes indicadores del síndrome de burnout. Esto es importante conocerlo. Por una parte, el agotamiento emocional, que es una sensación que yo tengo de estar completamente drenado y exhausto debido a las demandas excesivas del trabajo, ¿sí? No solamente se trata de una fatiga física, sino que también una fatiga emocional, una fatiga muy intensa que puede llevarnos a una disminución notable en la productividad y también en el rendimiento laboral, ¿sí? Como resultado de esto, nosotros podemos tener dificultades para concentrarnos, podemos tener mucho más errores en el trabajo, ¿cierto? Cometer más errores que incluso nos pueden llevar a tener menos seguridad en el ambiente laboral y podernos sentirnos también menos productivos, menos creativos. Seguido de esto está la despersonalización, ¿sí? Y esto se refiere a que hay un distanciamiento, se empieza a desarrollar en mí un distanciamiento emocional del trabajo, donde yo comienzo a desarrollar una actitud más bien negativa, fría, un poco cínica hacia el trabajo en sí y también hacia los compañeros del trabajo, ¿sí? Esto se relaciona mucho con lo que nos comentaba por ahí, no recuerdo si fue Scarlett, pero que nos comentaba que comienza a darse una sensación de indiferencia con el trabajo. Y claramente las relaciones también comienzan a ser más hostiles porque comienzo yo a tener un mecanismo de defensa que hace que yo me distancie
de todo lo que tiene que ver con lo emocional del trabajo. Por lo tanto, no estoy ahí presente, sino que estoy más bien distanciado como una manera de cuidarme, pero claramente esto puede generar dificultades porque se puede manifestar como una falta de empatía hacia los compañeros de trabajo, hacia los clientes. Si es que yo, por ejemplo, trabajo atendiendo en servicio al cliente, nos puede llevar a conflictos laborales, nos puede llevar también a una disminución de la calidad del servicio del producto que estamos ofreciendo. Entonces, si bien nuestro organismo despierta este mecanismo de defensa para poder sostenernos en esta actividad y no sufrir tanto, por así decirlo, no es beneficioso, ¿sí? A largo plazo. Y finalmente, la falta de realización personal, que lo vamos a vivenciar como un sentimiento de insatisfacción con los logros laborales y también una disminución en la sensación del logro personal, ¿sí? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos sentir que no nos importa cuánto trabajemos, cuántas horas estemos dedicando, cuánto esfuerzo estemos dedicando, porque vamos a sentir que nunca es suficiente o no está a la altura de las expectativas, ¿sí? Ni mías ni de las personas que están como mis jefaturas. Entonces, esto nos puede llevar a sentirnos como unas personas menos eficaces en nuestro trabajo, tener sentimientos de inutilidad, ¿cierto? Lo que perjudica claramente la motivación dentro del trabajo. Entonces, estos tres síntomas son los más característicos para poder observar cuándo está presente el síndrome de burnout. Bien, preguntas respecto al módulo 1, para que ya pasemos al módulo 2. De todas maneras, recuerden que esta clase yo la grabé y les va a llegar, ¿sí? Ya ahí la información se revisa de manera más detenida. ¿No hay preguntas? Ok. Bien, entonces lo que corresponde al día de hoy es el módulo 2, ¿sí? Este módulo 2 tiene relación con la gestión de las emociones. ¿Con qué habilidad o qué elemento de la inteligencia emocional se relaciona la gestión de las emociones? De acuerdo a lo que vimos en el contenido anterior. ¿Sí? ¿Alguien lo recuerda o alguien lo tiene en sus apuntes? Profesora, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Que dentro de los elementos de la inteligencia emocional o de las habilidades, ¿cierto? Vimos 5, ¿cierto? Y la gestión de las emociones, ¿a cuál de estos elementos se corresponde? La autorregulación. Sí, perfecto, excelente. Es en la autorregulación donde nosotros vamos a ir viendo cómo poder gestionar de mejor manera las emociones. Ahora, no hay autorregulación si yo no tengo primero la conciencia emocional, que es la primera habilidad o el primer elemento, ¿cierto? Entonces es importante para la gestión emocional poder tener cierta alfabetización emocional, es decir, poder etiquetar las distintas emociones de acuerdo a lo que yo voy sintiendo. Entonces, en el módulo 2, el objetivo principal es reconocer cuáles son los factores que inducen al estrés y el bienestar personal, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, y a través de los siguientes contenidos, ¿sí? Primero, ¿para qué sirven las emociones? Segundo, poder ver el ciclo de las emociones como está propuesto dentro del contenido de la plataforma. Revisar también algunas emociones que son importantes, que son básicas, pero que también nos ayudan mucho en el contexto laboral, y también hablar acerca de la adaptación y la comunicación. Entonces hay principales funciones que tienen las emociones. ¿Quién tuvo oportunidad acá de revisar el contenido del módulo 2 en la plataforma? Yo lo revisé. ¿Nos puedes contar un poco acerca de las principales funciones de las emociones, según lo que recuerdes? Y en tus palabras, por supuesto. Oh, no me acuerdo, profesora. Ya, ok, ok. Bien, alguien más lo recuerda? ¿Alguien más quisiera hacer alguna acotación ahí?
Bien, lo principal a tener en cuenta es que nuestras emociones son respuestas adaptativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras emociones van a cumplir distintas funciones en la vida cotidiana, ¿sí? Las emociones, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos y llamamos a las emociones como negativas o positivas, ¿cierto? Y tendemos a significar estas emociones negativas como si fueran emociones malas. Entonces asociamos la palabra negativa con malo y la palabra positiva con bueno. La verdad es que no hay emociones que sean malas, no hay emociones que debamos reprimir, no hay emociones que nosotros debamos cancelar dentro de nuestro sentir. Todas, absolutamente todas las emociones nos van a entregar un mensaje importante y nos van a estar ayudando a adaptarnos a una situación. Ahora, ¿por qué de repente llamamos a las emociones como negativas? Simplemente porque son emociones que no tienen presencia de bienestar, son emociones que generan más bien la sensación de malestar. Y esto se explica de una manera súper fácil que yo les expliqué en la clase grabada del módulo 1, así que ahí la van a poder entender mejor por qué se les llama negativas, pero no significa que sean malas y que las tenga que reprimir. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, dentro de las principales funciones que van a tener estas emociones es que nos van a ayudar a que nosotros podamos tener ciertas señales de alerta, ¿sí? En este sentido, vamos a tener señales de alerta ante situaciones que pueden ser relevantes para la supervivencia de nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos cruzando la calle y viene un tremendo camión, ¿cierto? Y no nos damos cuenta porque vamos pensando en otras cosas, porque nuestra mente funciona así, ¿cierto? De repente estamos haciendo una cosa, pero vamos en piloto automático y nuestra mente está puesta en el pasado, en el futuro o en otras situaciones. Y vamos cruzando y este tremendo camión nos bocinea, ¿cierto? Para poder alertarnos de qué va pasando por ahí. ¿Qué es lo más probable que sintamos en ese momento? Ira, profesora. Ira, ¿sí? No, una descarga de adrenalina. Adrenalina absoluta, miedo Miedo. también, ¿cierto? Excelente. ¿Y qué va a pasar? Que en el momento en que yo tengo estas emociones, se va a poner en alerta mi sistema nervioso e inmediatamente yo voy a retroceder por instinto, ¿sí? Y me puede salvar la vida. Entonces, muchas veces las emociones tienen una función de ponernos en alerta de ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy por la calle y me encuentro con dos personas que quizás quieran hacerme daño, quizás asaltarme. Y quizás ahí sí voy a sentir ira y voy a sentir ganas de quizás hacer algo en contra de estas personas, no entregarle mis pertenencias, descargarme físicamente con ellos, salir arrancando. Pero quizás si yo me doy cuenta que estas personas vienen armadas o me doy cuenta de que estas personas en realidad tienen muchas probabilidades de dañarme, yo me voy a cuidar mucho más a partir de eso. Y ahí mis emociones, ¿cierto?, de preocupación acerca de la situación, me van a llevar a estar alerta, pero también a poder protegerme de esta situación. Entonces, en ese sentido, es muy beneficioso a veces las distintas emociones que vamos sintiendo en situaciones de riesgo. Además de eso, también las emociones nos ayudan a que nos podamos adaptar al entorno, ¿sí? Veíamos en la plataforma el ejemplo de la alegría y veíamos que la alegría puede fortalecer las conexiones sociales. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona que está constantemente alegre, optimista, que irradia esa energía positiva, ¿cierto? Que dan ganas de acercarse y tener aproximación a esa persona. Esa persona tiene altas probabilidades de generar conexiones sociales importantes, ¿sí? Y tener interacciones bastante provechosas con el entorno. Además, también, si pensamos las emociones como un mecanismo de adaptación, cuando yo estoy consciente de que estoy teniendo señales de estrés, si yo tengo la suficiente información acerca de cómo poder prevenir el estrés y cómo regularlo, claramente las emociones que yo sé que estoy teniendo asociadas a ese estrés me van a ayudar a adaptarme de mejor manera. También las emociones me van a ayudar en la toma de decisiones. Finalmente, todas las decisiones que nosotros tomamos por lo general están muy motivadas por las emociones, ¿sí? A veces más que por la razón. Muchas veces decimos, bueno, pero frente a esta decisión no puedo hacer lo que yo quiera, es decir, estamos hablando de emociones, entonces voy a realizar tal cosa. Sin embargo, esa emoción que está a la base de esa decisión que yo voy a tomar, muchas veces sí orienta lo que yo voy a decidir, ¿sí?
Vamos a ver un micrófono que está activo en este momento, que está haciendo interferencia. Alberto parece. Alberto, ¿tú Hola, quieres hola. comentar algo? No, que a mí me pasó un caso hace 2 meses atrás, se me escucha, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, se escucha bajito, pero alcanzo a escucharte. Si pudieras acercarte quizás un poquito más. Ya. Hace 2 meses atrás acá en Codeló, iba bajando por una calle acá en el centro de Codeló, Chiñacillo, Contillo, hierbas buenas, y estaba hablando por el celular, con mi mano libre. Estaba esperando que mi hija me diera a buscar a pasar a buscar el vehículo, y tenía el celular cerca de mi cara, estaba abierto, el micrófono abierto. Y de repente veo una moto, que viene una moto bajando y dos tipos. Y yo estaba de terno, pero sin corbata. Según dicen que parezco de detective, porque con terno y sin corbata dicen por ahí. Y estos tipos los veo yo estoy alerta, control de la emoción, y los veo y me pongo el celular al tiro ancho el bastón y se me ponen atrás, al lado, se paró la moto. Y uno se da vuelta y me dice, por esta vez se salvó, cuídese. Y yo lo miré, me controlé, gracias. Porque si quisieron asaltarme, me asaltaron, pero como a lo mejor me vieron que podía ser detective, que por el terno, pensé yo, pero tuve un autocontrol al tener esa acción de cuidarme, yo creo en el fondo, pero si me habían querido asaltar, me asaltan, Sí, pero me controlé. y de manera muy rápida. Y el acento era colombiano, Wow, de pero manera muy Photoshop. rápida también. Ese es un elemento que quiero destacar de la experiencia que usted nos comparte, porque finalmente las emociones surgen de manera tan rápida, tan automática, que a veces incluso podemos, en base a una emoción, si no tenemos una buena gestión, estas emociones también nos pueden llevar a cometer muchísimos errores. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de tener una buena gestión sobre nuestras emociones, es más fácil que cuando surja una situación así y se despliegue rápidamente mi emoción, yo pueda tomar decisiones efectivas de una manera más que me permita adaptarme de mejor manera y cuidar mi seguridad, como lo hizo usted, Alberto, ¿cierto? Bien, entonces además también nos permite la comunicación social, ¿cierto? Nosotros estamos todo el tiempo en la interacción con otras personas, observando el lenguaje no verbal de las demás personas, estamos observando cómo se expresa, estamos observando distintas tonalidades de voz que nos indican cómo es en el fondo el mensaje emocional que entrega esta persona detrás del mensaje verbal, ¿cierto? Y esto nos ayuda a nosotros a poder ir comprendiendo esto y poder adaptarnos a una comunicación social, ¿sí? Además, también regula nuestro comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, la ira puede motivar la acción y la resolución de conflictos, ¿sí? Mientras que la tristeza puede llevarnos también a la reflexión y al procesamiento emocional. Además de eso, también nos ayuda mucho a la memoria y el aprendizaje las emociones. Tiene una función importante ahí. Pensemos que a lo largo de nuestra vida, las experiencias que nosotros más recordamos son aquellas que han tenido un alto componente emocional. Un alto componente, es decir, unas emociones que han sido bastante intensas en ese momento y por lo tanto han sido memorias que han quedado mejor ancladas en nuestros recuerdos. Entonces, cuando se asocian las experiencias con una alta intensidad emocional, quedan mejor ancladas en la memoria y es probable que el aprendizaje se desarrolle de mejor manera relacionado a esas experiencias, ¿sí? Y además también, por supuesto que proveen bienestar psicológico, pero si no tenemos una buena gestión de las emociones, por el contrario, pueden generar malestar psicológico también. Y eso también está siendo generado por nuestra propia incapacidad de desplegar las herramientas de poder administrar bien nuestra inteligencia emocional. También nos llevan a la conexión social, ¿sí? Aquí hay un papel crucial de las emociones en las relaciones interpersonales, porque compartir las emociones también crea conexiones y unas conexiones que sean más profundas y fortalece los vínculos sociales. ¿Hay preguntas acerca de las principales funciones que tienen las emociones? Bien, observamos nosotros en el módulo 2, quienes ya lo han podido revisar, que hay un ciclo de las emociones, ¿sí? Y en este ciclo
Y quiero reiterar algo que dije hace un momento atrás cuando estábamos viendo un pequeño repaso del módulo 1. En ese módulo, cuando ustedes vean la grabación, yo les puse en una parte un título que dice el ciclo de las emociones y les puse una secuencia, ¿sí? Esa secuencia la añadí yo porque dentro del contenido estaba el título, pero no había ningún contenido asociado, entonces yo puse esa secuencia de acuerdo a ciertos contenidos. Pero probablemente si ustedes tienen el examen y les preguntan acerca del ciclo de las emociones, básense en esta información, la del módulo 2, ¿sí? Si bien las otras les va a servir como conocimiento para el examen, básense en esta información, ¿ya? Entonces, este ciclo parte primero con este estímulo, ¿cierto? Que va a desencadenar una emoción. El estímulo puede ser una situación, el estímulo puede ser un pensamiento gatillante, el estímulo puede ser una reacción, ¿cierto? Que observemos. Por ejemplo, cuando yo les decía esto de cruzar la calle y que de repente viene un camión encima y nosotros no nos damos cuenta, eso puede ser un estímulo. Entonces, seguido de esto, hay una respuesta que es fisiológica. Por ejemplo, en esa situación aumenta este ritmo cardíaco, ¿cierto? Nos ponemos más nerviosos, quizás nos tiemble un poquito más las manos. Entonces, hay una respuesta fisiológica asociada a ese estímulo. Siguiente de esto se va a procesar y se va a evaluar cognitivamente, ¿sí? Es decir, mi cerebro rápida y automáticamente va a evaluar esta situación, va a evaluar los distintos componentes y esto va a provocar una expresión emocional como respuesta ante esta situación. Por supuesto que si es una situación agradable, va a ser una respuesta emocional agradable, más placentera. Si es una situación no tan agradable, mis emociones consecuentes pueden ser más displacenteras. Entonces, finalmente, comienza ya cuando yo, ya pasado por esta parte del ciclo, comienza a disiparse esta emoción y volvemos a un estado neutral, natural. Ahora yo les pregunto, ¿con qué frecuencia pasamos por este ciclo de las emociones? A diario. Persona. Sí, Yo creo que es constante durante sí, todo el día, es durante todo el tiempo constante. del vigilia. Constantemente. Constante, a diario, 24/7. Pensemos que a veces nosotros solo consideramos situaciones que son un poquito más explícitas, más como que podemos describir de mejor manera. Pero a veces hay cosas muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas. Por ejemplo, voy saliendo de la casa y se me quedaron las llaves adentro y me dio rabia esa situación. Ahí se despliega un ciclo de la emoción, en una pequeña situación. Cada cosa que va sucediendo a lo largo de nuestro día va desplegando un ciclo emocional. Si nosotros llevamos esto a la contextualización del curso, en donde estamos hablando acerca de estrés y síndrome de burnout, cuando estamos en síndrome de burnout, este ciclo emocional tiende más a ser negativo, a tener una asociación mucho más hacia las situaciones y las emociones displacenteras. Entonces se va perpetuando este sentir de agotamiento emocional, físico, psíquico, mucho más profundo. ¿Sí? ¿Hay preguntas acerca del ciclo de las emociones? Jimena, Profesora, sí, ¿habla? esto tiene que ver, por ejemplo, cuando uno está con el síndrome de burnout, es como cuando uno siente que todo le sale mal. Por ejemplo, lo que usted que me escucha, Sí, claro, la estoy escuchando. ya. Por ejemplo, el ejemplo que usted daba, cuando, por ejemplo, se me quedan las llaves y yo siento que, oh, me enojo y yo digo, y yo como que en mi interior digo, ay, hoy día, qué día horrible, no debería levantarme, todo me sale mal. ¿Es como eso? Como que Está uno muy lo va relacionado. generando. Está ¿Ah? muy relacionado en el sentido de que cuando revisamos los síntomas que se suelen dar en el síndrome de burnout, estamos Ujú. mucho más desconcentrados. Ya, Entonces, la desconcentración, estamos más susceptibles a cometer errores, ¿cierto? claro, Y por otro lado, también esta sensación de agotamiento nos lleva a sentir menor eficacia, mayor inutilidad y sentimos y vemos todo bajo un lente de como el negativismo, ¿cierto? sí,
Entonces, si Sí, juntamos esos dos componentes, claro, vamos a estar sintiendo todo el tiempo que todo me sale mal. Ahora, el sí, sentir que todo me sale mal, si bien no es un síntoma dentro del cuadro del síndrome de burnout, es una construcción que nosotros hacemos finalmente a raíz de todos exacto, los síntomas que estamos teniendo. exacto. Ah, ya. Ok. Muchas gracias. Ya, Jimena. O sea, depende de la actitud con que uno enfrente la vida, ¿no? Exacto, la actitud Porque importa. si yo tomo todo, me está saliendo todo mal, como lo que decía recién la Jimena. Ujú. eh, si yo voy con esa actitud frente a la vida, lo más probable es que todo me salga mal, po. Pero si se me quedan las llaves, por ejemplo, y yo digo, se me quedaron las llaves, chuta, y vuelvo a buscarlas, pero yo lo enfrento, lo veo de otro punto de vista. Digo, a lo mejor no tenía que salir en ese momento, me devuelvo, a lo mejor, no sé, como quieran verlo, mi ángel me dijo, devuélvete porque algo podía pasar en ese minuto. O no era el momento de salir. Entonces, como digo, depende de la actitud o del prisma en que uno mire las cosas, po. Ahora, Exacto. respecto de todo lo que lo que usted ha presentado, lo que hemos leído, eh, respecto de las emociones, eh, yo quería hacer una pregunta, pero es como una pregunta que es media, no sé, depende de cómo la quieren ver. Pero todo esto, nosotros que trabajamos en una institución jerarquizada, ¿cierto? Ujú. Todo esto es que es muy interesante, súper interesante. Yo le quería preguntar a usted, ¿a quién debiera ir dirigido primordialmente? Porque yo hablo desde la experiencia. Eh, es difícil separar aguas y decir, esto es trabajo y esto es vida personal, porque lamentablemente todo lo que uno vive en el trabajo y en la vida personal, Sí. tarde o temprano se mezclan y es muy difícil separarlo, es muy difícil. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen una actitud súper buena en el trabajo, que da gusto conversar con ellos, pero también hay que partir, o yo por lo menos parto de la premisa que uno al trabajo no va a ser amigo, no va a ser amistad, va a trabajar. Eso no significa que yo tenga que estar con una actitud negativa o ser cerrado y no interactuar con el resto de las personas, porque eso genera un mal ambiente e impide un trabajo en equipo, digamos. Eh, entonces, de repente digo, pucha, si todos supiéramos que estamos trabajando todos para el mismo fin y evitar el ego, digamos, el ego excesivo, eh, yo creo que sería un ambiente mucho más relajado, porque hay personas que cantan, que entran al trabajo y van cantando, tienen una buena actitud, saludan, etcétera, etcétera, y eso a uno lo motiva, digamos. Contagia. Y claro, y es agradable, pero así también hay otras personas que, como decían delante, no me saludó. Hay otros que no saludan, no interactúan, no hacen nada. Pero ahí está mi capacidad de poder decir, no es mi problema, el problema es de él. Pero no por eso yo voy a tener una actitud negativa con esa persona. Ujú. Pero tampoco puedo decir, pucha, tampoco, no puedo andarle sobando el lomo o trayendo en bandeja a quien genera un mal ambiente, digamos. O sea, hasta qué punto uno puede ceder en este sentido, digamos. Porque si tú tienes una actitud positiva, buena, siempre te dicen, mire, necesito esto, ya, vamos, démosle. Sí, yo puedo, o me atrevo, o sí, me comprometo a hacerlo. Y de repente uno también puede llegar a un punto en decir, chuta, siempre yo, siempre yo, siempre yo, siempre yo. Entonces, también genera un estrés, un cansancio, y muchas veces tampoco te piden las cosas de buena forma, o te las dicen de buena forma. Y lo Ujú. peor aún, lo peor, desde mi punto de vista, lo peor es cuando no te dicen las cosas.
sobre todo cuando es negativo, no te lo dicen y tú lo escuchas por otro lado, entonces también genera un ambiente negativo. Y ahí es donde uno tiene que aprender a manejar las emociones. Y es difícil poder manejar las emociones cuando uno trabaja con mucha gente. Si todos subiésemos de arriba a abajo y de abajo a arriba, esta información, manejáramos esta información todos a la par, todos de la misma forma, y yo creo que sería un trabajo ideal. Pero la pregunta, después de todo esto, insisto en la pregunta, ¿a quién debiese o desde dónde debiese partir entregándose esta información? Porque así como tú pides, o de la forma en que tú pides las cosas, es la respuesta que puedes tener. Si yo llego con una buena actitud al trabajo, voy a contagiar a mis compañeros. Pero si yo siempre ando con una mala actitud o pido de mala forma las cosas, voy a recibir lo mismo de vuelta, entonces yo después no me puedo quejar. Sí. Ujú. Sí, Robinson, interesante tu reflexión y tu pregunta, porque efectivamente es muy importante que todas las empresas, las instituciones, ¿cierto?, puedan tener todos, absolutamente todo la comunidad dentro de ese sistema tenga conocimiento acerca de cómo gestionar el estrés, porque es una de las principales cosas que se dan dentro del ambiente laboral, y cuáles son los mejores mecanismos para poder prevenirlo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos a nivel de promoción y de prevención, tenemos menos probabilidad de caer en estos cuadros. Entonces, por ahí, los niveles de promoción y prevención vienen más desde la organización, ¿cierto? Y de comprender que hay que generar ciertas condiciones que sean favorables para nuestros trabajadores. Porque además también la investigación ya lo ha dicho mucho, y es que una organización donde hay, por ejemplo, plazos adecuados para poder cumplir con lo que se debe cumplir, donde los horarios también no son tan extensos, no se exigen horarios tan extensos de trabajo, donde se propicia un buen clima laboral, los trabajadores tienen un mayor rendimiento laboral. Por lo tanto, a la organización le interesa que el trabajador trabaje de manera tranquila, ¿sí? Pero por otra parte, los trabajadores son muy responsables de cómo hacen frente al estrés, porque el estrés va a estar siempre presente, ¿sí? Entonces el trabajador es muy responsable de su propia gestión frente a eso para no llegar a desencadenar un síndrome de burnout, por ejemplo, ¿sí? ¿Te respondo con eso? ¿Sí? Finalmente Sí, es, claro que sí. es una responsabilidad compartida y es algo de lo que toda la organización tiene que tener claridad. Jimena, me estás levantando la manito. Sí, lo que pasa es que lo que dice el compañero y lo que usted ha expresado, le encuentro toda la razón, pero yo quiero decir algo que lo dije hace muchos años, lo dije mediante una carta al presidente de la Corte en aquella época, cuando comenzó la pandemia. Yo creo que el capital más importante en una institución como la nuestra es el capital humano. Aquí no sirve de nada tener tecnología de última punta, tener los mejores computadores y todas las cosas técnicas, si no tenemos a un personal que esté bien capacitado y que se sienta bien, o sea, sea productivo, sin que tengan que darte con el látigo. Y eso se consigue, a mi modo de ver, con una buena, con las personas que están a cargo nuestro, como las jefaturas directas. No me refiero a la parte de jueces o ministros, sino que las personas que nos manejan a nosotros, ellos deberían estar muy bien capacitados en todo lo que es recursos humanos. Y yo creo que ahí es una de las principales falencias, porque yo me he dado cuenta que no manejan, no tienen técnicas, no se manejan en un adecuado control o motivación, algo que a la gente le ponga como contenta de pertenecer a algún lugar, algo que te motive en el día a día, sino que es como al revés. Yo lo he sentido muchas veces en mi vida, me he sentido tremendamente sola, he sentido como que trabajo en una isla, y eso yo creo que tiene que ver directamente con las jefaturas que nos manejan. No creo que, pienso que les falta como mayor capacidad o entrenamiento tal vez en estas áreas, en las áreas como más humanas, como más de interrelaciones, como en las áreas más
como lo que estamos viendo ahora, el área de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las personas se sienten como muy aisladas, como alguna vez me he sentido, y muchas otras personas que quizás no lo dicen. Lo que pasa es que yo tengo la habilidad de expresar lo que siento. O sea, cuando yo me siento mal, yo lo digo, me pasa esto, pero no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Por miedo, porque no me van a pescar, porque no les interesa, etcétera, etcétera. Pero a mí me importa poco si les interesa o no, pero yo siento que necesito decirlo. Entonces, muchas veces yo he sentido eso, que falta como las habilidades necesarias para manejar esto que es tan importante, que es lo que hace que esto funcione, este aparataje enorme. Ahí es la deficiencia, según lo que yo veo, porque si yo veo, como decía el compañero, si yo veo una buena actitud, si yo veo que la gente es pro, eso se contagia, po. Igual que lo bueno, lo malo también se contagia. Entonces, si yo veo que mi jefe ni me pesca, como se dice vulgarmente, poco motivación voy a tener, poco entusiasmo voy a tener. ¿Me entiendes? Esa es mi opinión. Igual es difícil ser jefe, pues, porque a No veces es el jefe no sé, pues, trata de encaminar al grupo hacia un lugar, pero nos falta él o los que siempre reman contra la corriente, van para el otro Pasa que lado. Sí, pero estamos hablando acerca de interacciones entre personas, más allá del trabajo, más allá de la función y la tarea que se desarrolla diariamente. Todo esto está dentro del contexto de la relación entre personas. Las personas somos un sistema demasiado complejo, ¿sí? Entonces, por alguna u otra manera, siempre van a haber condiciones que van a generar cierto malestar, cierta insatisfacción, ¿cierto? No todas las personas van a cumplir las expectativas que nosotros tenemos para poder desarrollarnos de la mejor manera en el contexto del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero frente a esto? Que nosotros podamos observar y preguntarnos, de esta situación, ¿qué es lo que está bajo mi control? ¿Qué es lo que yo sí puedo manejar respecto a esta situación? Y concentrar mi energía y mi atención solamente en eso, porque si yo concentro mi energía en lo otro, finalmente estoy invirtiendo tiempo, pensamiento, preocupación, ¿cierto? En algo que probablemente no voy a poder solucionar yo. Entonces, frente a lo que está bajo mi control, yo trabajo. Y lo que está bajo mi control frente a esta situación que estamos conversando es mi gestión emocional, ¿sí? Mi gestión emocional no solamente para el síndrome de burnout, para poder prevenirlo, sino que ante cualquier situación que requiera que yo ponga en ejercicio mi inteligencia emocional. Entonces, esa es una forma de poder trabajar en esto, en algo que yo sí puedo modificar, ¿sí? Christopher, tienes tu manito levantada. Y después de Christopher ya nos vamos a avanzar porque ya tenemos que ir finalizando la clase. Bueno, lo último que dijo habló bastante de lo que yo quería decir. Ujú. Y la verdad es que, como decía el colega, es difícil separar a veces las cosas personales del trabajo, pero tenemos que hacerlo. Está en nosotros hacerlo, porque el trabajo es una cosa y la casa y bueno, nuestra vida personal es otra cosa. Tenemos que sí o sí hacerlo, separar las cosas, creo yo, respecto de eso. Y de lo que decía la colega, hay personas que necesitan que los motiven y hay otras personas que no necesitan esa motivación. Tenemos que partir porque nosotros escogimos este trabajo, nosotros postulamos, nadie nos obligó a postular a este trabajo. Entonces, nosotros tenemos que tener un autoconocimiento y nosotros motivarnos a nosotros mismos. A mí mi jefe no me anda diciendo, oye, hace esto, hace esto, hace esto otro. Yo trabajo en informática y yo solo me genero mi trabajo y no necesito que alguien me esté motivando para poder hacerlo. Bueno, hay que partir porque a mí me gusta lo que hago también. Hay personas que trabajan en algo y no les gusta lo que hacen, pero eso ya es un tema personal. Ujú. Entonces, también hay que entender que todas las personas somos distintas, pero creo que la jefatura influye mucho en la motivación y en cómo se encuentra el personal, porque es la jefatura quien distribuye el trabajo. Ahora también tenemos que distinguir de que hay distintos tipos de jefatura, por lo menos donde trabajo yo, que trabajo en la Corte de Apelaciones, tenemos una administración neta, que es un administrador, un jefe de unidad, y también tenemos los ministros, que son también nuestros jefes. Pero quien lleva la administración y quien elabora la distribución de carga laboral es la administración y no los ministros. Ahora, por otra parte, nuestro trabajo es muy jerárquico. O sea, no le voy a pedir a un ministro que tenga inteligencia emocional si él está capacitado para
otro tipo de trabajo, no para tener inteligencia, debería tenerla tal vez, pero en la selección de ese tipo de personal no es lo más importante tal vez tener inteligencia emocional. Entonces nosotros como empleados tenemos que tener la capacidad de entender eso también, de con qué tipo de personas estamos trabajando. Eso es lo que quería Gracias. expresar. Sí, sí, sí. Es Profesora, importante también. profesora, José Adrián, disculpa, estoy en desacuerdo con Christopher. Yo creo que en todo momento tú tienes que tener inteligencia emocional. Si tú no la tienes y estás con ese criterio de decir, oh, yo postulo esto y esto es lo que yo me busqué, exacto, cada uno se busca su futuro, su trabajo, pero en todo trabajo tiene que haber una inteligencia emocional porque si no, las relaciones interpersonales dentro de la oficina no serían buenas y sería un ambiente tóxico respecto a lo ¿cuánto se llama? A los demás, en tu entorno. Entonces creo que la base en esto es tener todos estos tipos de conocimientos para no llegar a conflictos. Yo creo que una inteligencia emocional, aunque sea mínima, uno tiene que tenerlo. Y no podemos acusar a la jefatura que no la tenga. No, mentira. Lo que pasa es que hay que entender de que nosotros somos un poder del Estado que viene hace un tiempo atrás cambiando, reestructurándose, actualizándose. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto se llama? Antes éramos, se podría decir, el Poder Judicial eran su sector a muy señores, pero estamos evolucionando, estamos cambiando. Sí. Pero, Eh, exacto, profesora. Justamente, José, y antes de responder a lo que estás comentando, ya vamos a dar término a la clase, pero les pido que no se desconecte ninguno porque voy a hacer un último screen de pantalla para poder tener la asistencia, ¿ya? Eh, Tenemos que considerar, a ver, que hay distintos factores. Por ejemplo, somos una sociedad que ha estado por muchas décadas acostumbrada a no darle la relevancia necesaria a las emociones. Es más, socialmente hemos estado más acostumbrados a que la emoción se reprime porque la emoción finalmente, si tú eres una persona sensible que habla acerca de sus emociones, que las tiene en consideración en todas las situaciones, tiendes a ser visto como una persona más vulnerable, más débil, ¿cierto? Ese paradigma es el que está cambiando completamente a raíz de la inteligencia emocional y la investigación que se está haciendo en inteligencia emocional. Por lo tanto, las jefaturas ya están comenzando a comprenderlo. De hecho, no es casual que estén dentro de este curso hoy en día y que esta temática haya sido propuesta, ¿cierto?, para el Poder Judicial, porque se está observando que se está necesitando. Entonces, de alguna manera estamos todos comenzando a volver a replantearnos el tema de las emociones y lo importante que es tenerlo como un componente esencial dentro de todo lo que nosotros vamos viviendo. Fíjense que alrededor del 80% del éxito en la vida depende de la inteligencia emocional que nosotros tengamos. Y con éxito no me refiero al que gana más plata, con éxito me refiero a la satisfacción que yo siento con la vida que tengo. Entonces, es tremendamente importante. Para poder terminar esta clase, nos va a faltar un poco de tiempo para poder ver todos los contenidos del módulo 2, porque atendimos a la necesidad de ver algunas cosas del módulo 1, ¿cierto? En la siguiente clase vamos a ver la última parte del módulo 2, pero antes de irnos yo los quiero dejar con esto. Van a encontrar ustedes en el contenido de la plataforma esta rueda de las emociones que nos muestra que al centro, ¿pueden ver el cursor de mi mouse? ¿Sí? Sí, sí, sí se Sí, ve. sí, profesora, Sí, sí. se ve. Ya. Sí, sí. Nos muestra que al centro tenemos 6 emociones, entre comillas, básicas. Se le llama básicas porque son las que tendemos más a utilizar en el vocabulario, ¿sí? No significa que una sea más importante que la otra. Sin embargo, dentro de estas 6 emociones se va desplegando otro círculo, ¿cierto? Que, por ejemplo, en el caso de la ira se despliega el sentirme amenazado, odioso, desquiciado, agresivo, frustrado, distante. Y luego se despliega otro círculo que en esta misma parte de la ira hay otro espectro de emociones, ¿sí? Que se amplía. Entonces, hacia el centro de la rueda tenemos emociones más básicas y hacia el exterior de la rueda algunas emociones más complejas o menos conocidas por nosotros o que están un poco menos presentes en nuestra alfabetización emocional. Poder nosotros tener esta cantidad de vocabulario para referirnos a nuestras emociones va a impactar directamente la manera en que identificamos
las emociones que estamos teniendo. Y si nosotros queremos tener una buena gestión de nuestras emociones, necesitamos sí o sí poder comprender cuál es la emoción que está operando en mí, ¿sí? Entonces, cuando revisen esta parte del contenido de la parte, o sea, del módulo 2, quiero que revisen esta rueda y que además les voy a dejar acá un pequeño ejercicio que no aparece dentro de los contenidos de la plataforma. Si ustedes quieren, ahora le pueden tomar una foto, sacar un pantallazo, que es para hacer un registro emocional, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos una columna con una lista de distintas emociones y tenemos una fila con los días de la semana. Entonces yo puedo hacer un ejercicio tan simple como esto, donde yo puedo ir registrando ciertas emociones que voy sintiendo a lo largo del día, ¿cierto? No es necesario registrar solo una emoción por día porque a lo largo del día yo voy sintiendo distintas emociones. Entonces yo puedo ir haciendo un registro y qué informaciones importantes puedo obtener acerca de esto. ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué me puede servir? Para Para saber identificar las cómo, en qué emociones. trabajar. El Para, autoconocimiento, profesora. para el autoconocimiento, muy bien. Mm. ¿Para qué más? Identificar las emociones. Identificarlas, comenzar a tener ya un lenguaje más emocional, ¿sí? Para gestionar también las emociones. Para ¿Qué emoción se gestionarlas, repite muy más? bien. Sí, Alberto. Por los estados ánimos del día. Ánimos del día. ¿Cómo? Por los estados ánimos del día. Exacto. Que yo tenga este conocimiento, imagínense, cuando yo pueda ver este panorama, yo voy a poder observar cuáles han sido, por ejemplo, que creo que lo mencionó Robinson, cuáles han sido, por ejemplo, las emociones más frecuentes que estoy teniendo. Y ya con esa simple información yo puedo comenzar a comprender cómo se está moviendo mi mundo emocional. Y si es que a lo mejor podría estar en riesgo de tener mayor probabilidad de caer en síntomas del estrés. ¿Sí? Entonces los invito, no es una obligación, pero los invito a que pongan en práctica este ejercicio y se apoyen con la rueda anterior si es que quieren añadir más emociones a esa lista, ¿ya? Bien, voy a tomar el último screen de pantalla para asegurarme de tomar bien la asistencia, entonces les pido por favor que no se desconecten. Denme un momento. A ver, todos están con nombre y apellido. Sí, Cecilia le puso su apellido, que es Salas. Ya, perfecto. Ok, estamos listos con la asistencia. Bien, ¿alguna pregunta antes de que cerremos la sesión? Yo, profesora, me gustaría saber el tema de la actividad grupal, cómo nos vamos a distribuir, cuándo se va a hacer, más Eh, detalles sobre eso. sí, tenemos que hacer una actividad grupal. Para los grupos, a ver, están todos en distintas ciudades, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya, sí, La mayoría. sí, la ya, perfecto. mayoría. Perfecto. A ver, vamos a hacer una distribución en la siguiente clase, ¿ya? Para poder determinar los grupos. Mientras, lo que yo sugiero es que vayan a revisar la actividad y se familiaricen con lo que van a tener que desarrollar, ¿sí? Para que en el momento que ya tengamos los grupos determinados, definidos, podamos ya dar paso al trabajo de la actividad grupal, ¿sí? Perfecto, profesora. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Espero que tengan un hermoso día. Espero que la clase de hoy haya clarificado mucho de los contenidos que han podido observar dentro de la plataforma. Recuerden que este espacio es justamente para hacer la bajada de ese contenido y que hagan todas las consultas que tengan respecto a lo que están viendo ahí de manera asincrónica. Ya estoy yo acá para poder apoyarles con esa parte. Así que nos vemos en la siguiente clase sincrónica. Que estén súper bien y ha sido un gusto para mí hoy día compartir con ustedes. Gracias, profesora. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesora. Hasta Muchas luego. gracias. No, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.